Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te saluda el contador público Luis Alberto Padrón y en esta ocasión venimos a abordar las preguntas frecuentes de las personas físicas rumbo a presentar su declaración anual 2022. Hay que recordar que durante el mes de marzo 2023 estará disponible para los contribuyentes por parte del SAT el simulador. Entonces, si estás escuchando este video todavía durante el mes de marzo 2023, bueno, pues no podrás hacer el envío de la declaración. ¿Por qué? Porque todavía no está liberada la versión final. A partir del 1 de abril 2023 ya estará disponible el aplicativo y podrás enviar tu declaración anual y desaparece la vigencia del simulador. Bueno, pues sin más preámbulo, pasemos a el tema de las preguntas frecuentes. Bien, vamos a pasar al tema de las preguntas frecuentes de la declaración anual de personas físicas. ¿Quiénes deben de presentarla? Bueno, pues aquí lo tienes en pantalla, ¿no? Todas las personas por sueldos, por servicios profesionales, por actividad empresarial o lo que es el régimen general, aquellos que reciben ingresos por arrendamientos, aquellos que reciben ingresos por intereses o dividendos y también los del régimen simplificado de confianza. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los ingredientes para poder enviar tu declaración anual? Solamente necesitas la contraseña, esto es muy importante, si tu saldo a favor es menor a 10,000 pesos. Oye, Luis Alberto, es que tengo la firma electrónica vencida y no hay citas. Tranquilo, podrás enviar tu declaración anual utilizando solamente la contraseña. ¿Te podrán devolver el dinero? Sí, ahí está. ¿Verdad? Oye, Luis Alberto, no tengo la firma electrónica, pero el monto del saldo a favor es de 140,000 pesos. ¿Podré utilizar la contraseña? La respuesta es sí, siempre y cuando venga precargada la cuenta clave, es decir, la cuenta interbancaria, que venga precargada en el aplicativo del SAT. ¿Esto por qué? Porque la autoridad ya podrá haber validado que tú eres el usuario y que en anteriores ocasiones las devoluciones han sido exitosas. Si la cuenta clave no es la que corresponde a ti como cuentaviente porque te cambiaste de banco, etcétera, ahí tristemente tendrás que enviarlo a través de la firma electrónica, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿no? Firma electrónica solamente cuando supera los 10,000 pesos y has cambiado de cuenta clave interbancaria. Ahora bien, otra de las preguntas es, oye Luis Alberto, una vez capturada la información ahorita en el simulador, antes del 1 de abril 2023, ¿ya cumplí con la obligación de presentar mi declaración? La respuesta, señores, es no. Estamos hablando de un simulador para que tengas información previa, te vayas familiarizando con esto y ese simulador, ya lo dijimos en otro, video que tenemos aquí, tutorial, bueno, pues no te permite hacer el envío de la declaración correspondiente. ¿Por qué? Porque estábamos ante una plataforma que era de simulación. Bien, entonces a partir del 1 de abril, bueno, ya podrás hacer el envío de la declaración correspondiente. ¿Qué necesitamos para ingresar a la declaración anual? Bueno, pues ya lo dijimos ahorita, ¿no? La contraseña te va a pedir en el aplicativo de sat.gov.mx, en el apartado de personas físicas, declaración anual del 2022. Por ahí te puedes acreditar con tu contraseña si el saldo a favor no rebasa los 10,000 pesos o si llega hasta 150,000 cuando tienes la misma clave interbancaria. Y la firma electrónica en los supuestos que ya te habíamos referido. Para esto, bueno, pues esta firma electrónica la deberás de tener en alguna USB o en algún archivo electrónico. Si desconoces la clave privada o contraseña, también tenemos un tutorial por ahí en internet donde podrás reconocer o poder recuperar dicha contraseña. Luis Alberto, ¿cuál es el explorador más recomendado? Hemos escuchado que la información se borra. Nosotros hemos utilizado exitosamente nuestra firma Padrón Villalobos, el explorador de Google Chrome. Pero otras personas, bueno, pues han utilizado algunos otros exploradores y también han registrado ellos sí siniestralidades. Entonces, de preferencia a través de Google Chrome. Otra de las preguntas frecuentes de la declaración anual 2022 es que la información se encontrará precargada en la declaración, Luis Alberto. Estamos precisamente ante un clic de enviarla. No estamos ante un clic de enviarla, pero sí vamos a encontrar información precargada. ¿De qué? Bueno, pues de todas tus facturas de ingresos, de tus egresos, si estás en un régimen de honorarios, de arrendamientos, ¿verdad? O de actividad empresarial como reciclo,
de tus retenciones si estuviste en el régimen de salarios, y obviamente también los pagos provisionales si en este caso te aplicaron. Y bueno, pues deberás observar si esta información es correcta o no y en su defecto deberás recurrir a presentar la declaración complementaria correspondiente. ¿Por qué? Porque la declaración anual es nada más un resumen de lo que ocurrió durante todo el año. Si hubo una declaración que quedó incorrecta o incompleta o se te olvidó efectuar el pago y hasta ahorita te estás dando cuenta, tendrás que acudir a presentar la declaración correspondiente, por ejemplo, de febrero 2022, porque no tenías dinero, venía la cuesta de enero y bueno, pues tienes que presentar esa declaración complementaria correspondiente para que se vaya actualizando la información en la declaración anual. ¿Qué información se debe colocar en los pagos provisionales de la declaración anual? Como ahorita te lo venía mencionando, los pagos efectivamente realizados. Allí la plataforma te desplegará los 12 pagos y te dirá que la declaración está presentada pero no pagada, o está presentada y efectivamente pagada, o ni siquiera está declarada. Entonces, hay que hacer esa revisión de los pagos provisionales. Luis Alberto, no he concluido el envío de mi declaración. ¿Por qué? Porque pues está medio complicado el tema, ¿verdad? ¿Qué pasa si ya cambié de día? Bueno, pues en teoría, la autoridad te da un plazo de 30 días para concluir con la captura de tu declaración anual. Pero en la realidad, en el caso de personas morales, ahorita nos hemos encontrado una siniestralidad tremenda, donde si no se hace la captura de la información en una sola sesión y haces el envío correspondiente, corres el riesgo mayúsculo de que la información capturada, bueno, pues se borre y tengas que reiniciar todo tu trabajo en segunda vuelta. ¿Cuál es la recomendación ahí? Bueno, pues trabajar 10, 15 minutos y luego ponerle guardar al aplicativo, salir del mismo y volver a ingresar para poder validar que la información ahí está presente. Bien, pasemos al capítulo de ingresos por sueldos y salarios y vamos a ver cuáles pudieran ser las preguntas más frecuentes en este rubro de sueldos y salarios, que son la mayoría de los contribuyentes. Oye, Luis Alberto, ¿dónde puedo capturar mis ingresos y retenciones que provienen del seguro de retiro o de la denominada subcuenta de retiro? Bueno, pues deberás en el apartado de ingresos, allí vas a capturar el RFC y nombre o razón social del retenedor que te haya realizado esta interacción del seguro de retiro. ¿Cuáles son los ingresos exentos, contador? Bueno, pues los ingresos exentos dependiendo, ¿no? En la mayoría de los casos, el caso más gráfico es cuando tú eres trabajador y tuviste ingresos, por ejemplo, por aguinaldos o por reparto de utilidades o por primas vacacionales o por horas extras. Esas ingresos, bueno, pues traen una partida exenta. Entonces, ahí el sistema te va a estar tratando de detectar o te va a detectar y te va a predeterminar cuáles son los ingresos exentos por sueldos y salarios. Oye, Luis Alberto, ¿por qué la determinación no me calcula la totalidad de los ingresos exentos? Bueno, espérate, lo que pasa es que tuviste 2 o más patrones. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues tú tenías un importe exento de prima vacacional, un importe exento de reparto de utilidades, pero resulta que al tener 2 patrones te llegaron 2 ingresos y ahí en apariencia pues le estás metiendo gol a la autoridad. ¿Por qué? Porque estás teniendo 2 partidas que provienen del mismo concepto de aguinaldos, entonces la autoridad te va a descartar un importe y el resto lo va a considerar grabado. No se puede duplicar o triplicar el importe de los ingresos exentos. Por eso, a pesar de que la constancia del patrón indique un importe de ingresos exentos, la sumatoria de todas esas partidas no necesariamente deberán ser las que aparecen en tu declaración anual, por lo que ya te he narrado. Es decir, hay un importe máximo. ¿Por qué en el campo de ICR retenido se visualiza un importe menor al que está en el detalle proporcionado por tu patrón? Bueno, pues esta es otra de las situaciones que te comentaba, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tienes 2 o más patrones? Bueno, pues hay un subsidio para el empleo que se activa. A lo mejor tú estabas muy cercano al salario mínimo y esto te estaba provocando una determinación de subsidio al salario pagado.
pero al tener estos dos patrones, bueno, pues dice la autoridad, al igual que en los ingresos exentos, dice, hey, tú no tendrás derecho a un doble subsidio. Entonces el subsidio nada más será por uno de los patrones. Por lo tanto, muy probablemente te va a salir una cantidad a pagar en tu declaración anual, a pesar de que en apariencia tus patrones cumplieron con la retención respectiva. En primer lugar, la tarifa de ISR que están viendo, como ellos lo ven de manera aislada, pues te coloca en una posición de una tasa de ISR preferencial, pero a sumarse todos tus ingresos acumulables en el año, disparan o detonan la tasa de ISR total y provocaría ese impuesto a cargo. ¿Qué puedo hacer si dentro de la información precargada no tiene datos en el tema del rubro de indemnizaciones y no te permite editar? Bueno, allí tenemos un problema, ¿verdad? En el caso de indemnizaciones, resulta que hay desconocimiento por parte del pagador, es decir, por parte del patrón. Bueno, pues esto quiere decir que si no aparece fue porque pues tu patrón no lo incorporó en la constancia respectiva. Allí, ¿cuál es la solución? No pasa nada, esto ya lo advierte la autoridad. Acuérdate que es información precargada, no quiere decir que es información definitiva. Entonces, lo que tú vas a hacer es tumbar la información que te está proporcionando la autoridad e ingresar la información correcta o complementarla. Bien, pasemos a las preguntas frecuentes de los ingresos por arrendamientos. Fíjate, si obtuviste ingresos en copropiedad, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues a lo mejor tú tienes una casa que estás rentando, pero estás en sociedad conyugal, ambos dos son los propietarios del inmueble y están bajo la figura de sociedad conyugal. Bueno, pues esto quiere decir que probablemente papá o mamá es el que está emitiendo la factura correspondiente del arrendamiento, pero él es el que está operando nada más o facturando los ingresos. Luego hay que dividir esos ingresos en la parte proporcional, en el caso de sociedad conyugal 50-50, en el caso de copropietarios que pudieran ser 3 hermanos o 4 hermanos, entonces ahí se dividen los ingresos y cada uno deberá hacer la acumulación correspondiente. Allí otra vez el sistema te va a preguntar si estás en un régimen de copropiedad, hay que responder que sí, y al habilitarse, bueno, pues deberás capturar la información de tu cónyuge o la información de tus copropietarios. Oye, Luis Alberto, ¿y cómo valido la información que me fue llenada o prellenada en mis pagos provisionales de arrendamiento durante el 2022? Bueno, pues igual vas a ingresar al apartado del pago provisional y por ahí te van a aparecer los 12 pagos provisionales. Vas a tener que revisar si estos aparecen totalmente precargados. Si no aparecen, hay una relación lógica o hay una razón lógica para esto, ¿no? Que es que el pago no lo hiciste, se te olvidó, sí lo determinaste, pero no lo ejecutaste. O en el peor de los casos, subiste una línea de captura incorrecta y ese dinero pues está indeterminado por parte de la autoridad y tendrás que hacer la aclaración correspondiente. Si detectamos que un dato de la precarga está incorrecto, ¿cómo lo puedes corregir? Bueno, pues tendrás que revisar el mes, ¿verdad? Que tenga la parte controvertida, deberás hacer la complementaria correspondiente y en un plazo máximo de 24 horas, si esta declaración es informativa, o 48 cuando traiga una cantidad a cargo, es el tiempo que debes de esperar para que la información se vea reflejada en tu declaración anual. ¿Cuál es la realidad de este tema? En el caso de personas morales traemos un problema tremendísimo. La autoridad fiscal, al momento de que presentaste los pagos provisionales de las personas morales 2022, las complementarias, bueno, pues estas se vienen actualizando. Por ejemplo, la actualización más reciente fue el 11 de marzo. De allí fue al 23 de marzo y luego hasta el 27 de marzo. Entonces, no eran 24 horas, no eran 48 horas, eran días y casi semanas para que la información se actualice. Entonces, no hay que comer ansias, hay que revisar la información oportunamente y no presentar las declaraciones complementarias en la recta final del mes de abril, sino hacerlos en las primeras semanas de ese mes para que tengas oportunidad que la autoridad te pueda liberar la información actualizada o precargada en tu declaración anual 2022. ¿Por qué en el apartado de deducciones autorizadas no me permite deducir sueldos y salarios? Bueno,
Pues para que te permita deducirlo, si tú fuiste patrón, a pesar de ser persona física, bueno, pues debiste haber timbrado los recibos de nómina respectivos y haberlos timbrados dentro del ejercicio 2022. Recuerda que tenías una fecha ampliada que era febrero del 2023 para poderlos timbrar y que la autoridad te los incorporara para esto. Si no lo hiciste, lástima Margarito, ya estás fuera de tiempo y por eso esa pudiera ser una de las razones de las que no aparecen los recibos de nómina pagados. Oye, Luis Alberto, ¿cómo capturo la deducción del impuesto predial porque soy arrendador, verdad? Viene inhabilitado. Hay que recordar que como arrendador tú puedes tener dos opciones. Una, lo que llamamos la deducción ciega, donde dice la autoridad, oye, yo te voy a permitir deducir un 35% del ingreso sin que me exhibas una factura de erogaciones. O bien, tú evalúa y tienes derecho a deducir todos los gastos identificados con el, el arrendamiento, ¿verdad? Con este capítulo de arrendamiento. Entonces, bueno, aquellos que se fueron por la deducción comprobable, allí el impuesto predial lo deberán incorporar en el mes en que lo hayan pagado. Si te fuiste por la deducción ciega del 35%, de manera adicional tendrás derecho en la declaración anual a incorporar ese impuesto predial. Ahora bien, pasemos a los ingresos por actividad empresarial y profesional. Aquellas personas físicas que están en ese régimen, vamos a ver las preguntas más frecuentes. Oye, Luis Alberto, ¿cómo valido la información que me fue prellenada de los pagos provisionales? Mismo instrucción que recibiste ahorita para el caso de arrendamiento. Hay que entrar al apartado correspondiente y revisar que los 12 pagos aparezcan. Si no aparecen, hay una razón lógica de que en la mayoría de los casos el pago no fue efectuado de manera correcta y la solución es presentar la declaración correspondiente, la complementaria y pues pagarla si eran cantidades a cargo. Si el resultado de tu pago provisional, bueno, pues fue un impuesto a cargo en cero, ¿verdad? La información se tardará 48 horas en aparecer en la página. Si no aparece, yo te recomiendo que entres al apartado de Mi Portal y presentes un caso de aclaración para incentivar a que la autoridad, bueno, pues haga lo que les corresponde, que es actualizar la información en tu declaración anual. Si detecto que un dato de los prellenados de mis pagos provisionales está incorrecto, ¿cómo lo puedo corregir? La respuesta es a través de una declaración complementaria. En el apartado de resultado fiscal, en el campo de pérdidas de ejercicios anteriores, no me permite, contador, agregarlas. Yo perdí dinero por el tema del COVID en el año 2021 y 2020, pero no vienen en la declaración 2022. ¿Qué hago? Estoy desesperado. Efectivamente, es un problema también que se repitió en el aplicativo de la Declaración Anual de Personas Morales y dice la autoridad, lo primero es que corrobores que efectivamente tuviste pérdidas en el 2020 y 2021. Acude a esa declaración. Oye, Luis Alberto, no las tengo. Están en el portal del SAT. Entras a Acuses, descarga de declaraciones anteriores y ahí podrás observar cuál fue el resultado real de esos años. Vamos a suponer que sí tienes pérdidas en el año 2020 y 2021, pero no se ven reflejadas en tu declaración anual 2022, no comas ansias, aquí está la instrucción respectiva de que tendrás que presentar la declaración complementaria correspondiente, manifestando esa pérdida, primero la del 2020, esperar 48 horas a que la información se refresque y luego presentas la declaración anual del 2021, la complementaria, y bueno, por allí ya estas acciones a realizar, ¿verdad? Bueno, pues permitirán que la declaración 2022 permita leer, capturar, atraer esas pérdidas de ejercicios anteriores. De lo contrario, si no haces esto, no podrás utilizarlas para amortizar pérdidas en el año 2022. Oye, Luis Alberto, ¿por qué en el apartado de determinación no se acumulan los ingresos, hombre, de los servicios profesionales? Bueno, pues otra vez, acuérdate que esta información tú no la puedes cargar de manera manual. Esto proviene de un documento raíz que es tu XML de ingresos, que probablemente fue emitido en la modalidad PPD. Para eso tuviste que haber emitido un complemento de pago o haber emitido la factura en la modalidad PUE.
Entonces, esto te va a meter en un problema o ya te debió haber metido un problema desde pagos provisionales. Tendrás que hacer el barrido correspondiente. Para esto se requieren los servicios profesionales de un contador que permita visualizar esto. Es la locura si tú eres pues un emprendedor, ¿verdad? Y es justo y razonable que intentes hacer tu declaración anual, pero es un grave problema que difícilmente vas a poder encontrar la causa raíz, pero aquí te estamos dando un par de indicios. Oye, Luis Alberto, acabo de presentar las declaraciones de pagos provisionales. ¿Por qué no se reflejan? Por la razón que ya te decía. Si son puramente informativas, 24 horas de espera, o si fueron a cargo, pues 48 horas hay que esperar para que se actualice la información. Vayásemos a las preguntas frecuentes de las deducciones personales. Oye, Luis Alberto, ¿qué gastos puedo deducir en mi declaración anual? Ya los tenemos en el otro video tutorial, no vamos a ahondar para no ser redundantes. Si quieres saber el detalle de si los lentes los puedes deducir, si puedes deducir el seguro de tus mascotas, si puedes deducir el funeral de tu perrito, si puedes deducir tu ingreso al hospital, si puedes deducir o no las facturas del hospital, allá tenemos la respuesta en el tutorial, creo que se llama Simulador Declaración Anual 2022. ¿Qué fecha le pongo al gasto funerario, hombre? No de la mascota, porque estas no son deducibles, ¿eh? Es el gasto funeral de los familiares ascendentes o descendientes y en el caso del cónyuge son los que se pueden deducir. Solamente los gastos funerales ya ocurridos, es decir, cuando el servicio se haya prestado. Los servicios a futuro que se están prepagando, ese comprobante de gastos no es deducible y no va a aparecer como tal en la declaración anual. Oye, Luis Alberto, tengo otros tipos de gastos, ¿verdad? Que no puedo visualizar. Bueno, pues deberás incorporarlos siempre y cuando cumplan con los requisitos fiscales. Oye, es que quiero meter el servicio de florería del servicio funeral. Pues eso no van a ser deducibles porque no cumple con los requisitos fiscales. También en el otro tutorial tenemos el detalle preciso de cuáles sí y cuáles no. Oye, Luis Alberto, si aumenté deducciones personales a la información que ya estaba precargada, esto me pone muy nervioso, nerviosa, y porque probablemente esto desemboque que la declaración de saldo a favor, pues no me la autoricen y por lo tanto, pues me voy a meter en santo lío. Entonces, aquí lo que tenemos es que mucha gente se frustra, ¿verdad? Porque tuvo un ingreso al hospital, porque tuvo un gasto funeral, porque tuvo aportaciones a su fondo de retiro, porque tiene hijos en edad escolar y está pagando por ahí las cuotas escolares. Y bueno, y soy Luis Alberto, es que me gasté 500,000 pesos el año pasado y la autoridad solamente me está permitiendo deducir 175. Yo voy a ingresar las facturas nuevamente para que hay un error. No, señores, no hay un error. Este ya es un techo que ya está establecido desde hace varios años, donde la autoridad solamente te permite deducir 5 unidades de medida, lo que son las sumas elevadas al año, que equivalen a 175,000, o el 15% de los ingresos, el que resulte menor de los dos. Entonces, aguas con esa administración de los gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerales, ¿verdad? Hay que llevar un récord, ¿verdad? A lo mejor todas las facturas están saliendo a nombre de papá, pero si estos ya rebasaron los 175, no tiene sentido. A lo mejor mamá también es contribuyente. Bueno, pues hacia ella debieran de salir las siguientes facturas de las deducciones personales. En el caso de la determinación del impuesto, contador, tengo una serie de dudas. A ver, vamos a ver cuáles son. Si no seleccioné el destino de mi saldo a favor porque se me olvidó, ¿verdad? Me atreví a través de un tutorial a hacer mi declaración anual y ya me está saliendo más caro el tema. Bueno, pues no comas ansias. Si esto ocurrió y no decidiste por el que te retornaran el saldo a favor, ¿puedes hacerlo a través de una declaración complementaria? La respuesta es sí, pero con una condicionante, que esa declaración complementaria la presentes a más tardar la fecha de vencimiento de tu declaración anual 2022. ¿Y cuándo vence, contador? ¿El 30 de abril 2023? No, como el 30 de abril, vaya, es un día de asueto, bueno, pues se prorroga al día siguiente hábil. El lunes, 1 de mayo 2023, es también otro día de asueto, es el día del trabajo. Entonces, la fecha de vencimiento de la declaración anual de personas físicas es el próximo
martes 2 de mayo 2023. Esa es la fecha ampliada que tienes para presentar tu declaración normal o complementaria, si acaso se te olvidó esto, ¿no? Ya estamos terminando, vámonos al apartado de pago. El resultado de mi declaración fue un impuesto a pagar. No tengo dinero, contador. ¿Puedo hacer un pago en parcialidades? La respuesta es sí. Desde 2, 3, 4, 5 y hasta 6 parcialidades puedes presentar. Obviamente hay que entrar ya en la parte final de la declaración anual, que también lo tenemos en el otro tutorial. Ahí tú seleccionas, aquí se ve en la pantalla, bueno, pues el número de parcialidades que quieres realizar. Obviamente hay que respetar los tiempos pactados por parte de la autoridad, pagarlos con las líneas de captura que te estará liberando la autoridad. Vámonos al apartado de consultas. Presenté mi declaración, contador, pero el sistema se inhibió, se fue la luz o no supe qué hizo el sistema, pero nunca me arrojó el acuse respectivo. ¿Se puede recuperar? Sí. Dentro de la misma aplicación viene un apartado de recuperación de acuses. ¿De qué, contador? Pues de la carátula, del comprobante de pago o del detalle de la declaración respectiva. Y nada más la del año 2022, no. Cualquier declaración histórica que hayas presentado, ahí estarán depositadas en la página del SAT. Pasemos al régimen simplificado de confianza o RECICO. Oye, contador, ¿qué pasa con RECICO? ¿La información se va a encontrar precargada? La respuesta es sí, al igual que en el régimen general de ley o de honorarios. Ahí van a aparecer todos los ingresos, egresos, recibos de nómina que hayas timbrado a tus colaboradores. Oye, contador, ahorita escuché que podíamos hacer pagos en parcialidades. Sí, nada más que para Reciclo no está el beneficio, ¿verdad? Si te resulta una cantidad a pagar, no estás autorizado para pagarlo en parcialidades. ¿Por qué no me aparece? Bueno, porque no está permitido que o no está disponible para el caso del régimen simplificado de confianza a personas físicas el pago en parcialidades. Así es que ya lo sabes, hacer el cochinito para poder pagar. Bien, pues ya llegamos a la recta final de esta presentación. Espero haya sido de tu agrado. Búscame en las redes sociales con el hashtag La Voz del Fiscalista. Ahí están mis datos de contacto, mi correo electrónico, nuestro canal de YouTube. Estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos también en Apple Podcasts. Bueno, pues se despide el contador público Luis Alberto Padrón. Nos vemos hasta la próxima.